Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos en una serie de estudio sobre personajes femeninos de la Biblia. Ahora, algunos varones podrán decir, entonces estoy en el lugar incorrecto, estoy en el lugar equivocado. Pero no es así, mi hermano. Recuerde que en Cristo Jesús ya no hay siervo ni libre, bárbaro ni escita, varón ni mujer, pues todos somos uno en Cristo Jesús. De tal manera que los principios bíblicos son aplicables a todos nosotros. Entonces hemos aprendido sobre Eva, la primer mujer que nos menciona la Biblia, la madre de todos los vivientes. Pero también estuvimos estudiando sobre la vida de Sara, la esposa de Abraham. Pero en esta noche vamos a estudiar sobre la vida de otra mujer en la Biblia, y esta mujer se llama Séfora, la mujer de Moisés. Precisamente el estudio de esta noche lleva por tema Séfora, la esposa de Moisés. Moisés fue uno de los líderes más célebres de la nación de Israel. Abran su Biblia por favor a Éxodo capítulo 2, versículo 15 al versículo 22. Vamos a meditar en esta porción de la palabra del Señor en Éxodo capítulo 2, versículo 15 al versículo 22. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Séfora, la esposa de Moisés. Su nombre Séfora significa avecilla, gorrión, es decir, de las aves más pequeñas que pueden existir. Ahora se dice que una de las cualidades de la mujer es que no habla mucho, o que mucho habla, ¿verdad? Esa es una de las cualidades, que mucho habla. Pero en el caso de Séfora, la referencia bíblica que encontramos en ella, en la Biblia, solamente en un pasaje habló, mencionó una frase, nada más. Una de las monedas más pequeñas que había de valor en los tiempos de Jesús fue el cuarto. Y un pajarillo no se podía comprar con un cuarto, porque esa avecilla, ese pajarillo, no tenía ese valor. Tenían que darse 2 avecillas para pagar un cuarto. Fíjese qué interesante. Y cuando yo pienso en el nombre de Séfora, avecilla, y al ver que no habla mucho, que solo se hace mención de una frase que salieron de sus labios, me hace pensar que esta mujer, comparada con el gran Moisés, es algo insignificante, muy pequeña. Sin embargo, ella fue la esposa de Moisés, uno de los líderes más célebres de la nación de Israel. Nosotros, hermanos, somos la esposa de Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es grande, es majestuoso, es poderoso. Y nosotros somos muy pequeños ante Jesús. Somos nada, se puede decir.
Sin embargo, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, y permanecemos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces cómo fue el encuentro de Moisés y Séfora, cuáles fueron las circunstancias en que se conocieron y cómo llegaron a unirse como esposos el uno al otro. Así que vamos a ver en primer lugar el encuentro de ellos. Resultó debido a que Moisés huía de Faraón. Dice en el versículo 15 del capítulo 2 de Éxodo, versículo 15: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés había dado muerte a uno de los egipcios cuando éste maltrataba a un hebreo esclavo. Ahora, Moisés había tomado una decisión radical. Él había sido adoptado hijo de la hija de Faraón. Y él era un príncipe de Egipto, futuro gobernante. Y tenía todos los privilegios en Egipto. Sin embargo, él renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. De tal manera que cuando mata a este egipcio que estaba maltratando a un esclavo hebreo, él se está identificando totalmente con el pueblo hebreo, el pueblo judío, que estaba esclavo allí en Egipto. De tal manera que él sale huyendo de Egipto, pero no huyendo por miedo. Cuando Faraón se entera de eso, él quiere matar a Moisés. Y Moisés sale huyendo, pero no es de miedo. Pues la Biblia dice que por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo, dice Hebreos capítulo 11, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que Moisés decide apartarse de Egipto y llega así a ese lugar, a la tierra de Madián. Y fíjense que los madianitas eran descendientes de Abraham, el padre de la fe, por medio de la unión que Abraham tiene con una mujer llamada Cetura. En Génesis capítulo 25, en el versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor de esta manera en Génesis capítulo 25, en el versículo 1 y versículo 2. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Aquí tenemos entonces la descendencia de Abraham. Los madianitas vienen del linaje de Abraham. Y Séfora era una madianita de la línea de Abraham. De tal manera que de esta manera Moisés llegó a conocer a Séfora. Mientras él salía de Egipto, si no hubiera rehusado a llamarse hijo de la hija de Faraón, no se hubieran conocido. Pero por esa acción llegó él hasta ese lugar. Ahora, ¿es casualidad esto? No. No hay casualidades. Pero veamos cuáles fueron las circunstancias en que se conocieron. ¿En qué circunstancias se conocieron Moisés y Séfora? Dice en el versículo 16 y versículo 17. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y la defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando Moisés llega a Madián, ha hecho un largo viaje, agotado quizás por el viaje, el calor del día, él llega a ese pozo. Y dice que se sienta, después me imagino yo de refrescarse, de tomar agua, él quiere hacer un descanso y se sienta junto al pozo para descansar.
Y mientras él está ahí sentado, 7 jovencitas, hijas del sacerdote que gobernaba Madián en esa región, vinieron a sacar agua al pozo, para sacar agua de allí y llenar las pilas para dar de beber a las ovejas de su padre. Pero mientras ellas están queriendo sacar agua, vienen los pastores de la región. Y cuando llegan, las sacan de allí. Y eso era algo muy cotidiano para ellas. Algo que constantemente las hacían. Los demás eran varones, ellas eran hembritas. Así es que las echaban, las sacaban a un lado y ellos sacaban el agua, daban de beber a sus ovejas, y cuando se iban, ellas entonces venían a sacar agua. Hasta entonces, así era casi siempre que venía. Pero ese día fue algo diferente, porque cuando los pastores vinieron para sacarlas a ellas y echarlas de allí, viene Moisés y se levanta y comienza a defender a estas 7 señoritas de los pastores. Los defiende, saca agua y da de beber a las ovejas que ellas tenían, que eran las ovejas de Jetro. Reuel también es otro de los nombres que tiene el sacerdote de Madián. Ahora, Moisés, como un príncipe, futuro gobernante, había sido enseñado también y entrenado en toda clase de defensa personal en Egipto. Era una de las lecciones que él debía aprender. Y como un gran guerrero, también aprender a atacar y a defenderse. De hecho, había venido de matar a un egipcio. No era nada fácil, pero ahora él está también defendiéndose y apartando a los pastores que estaban molestando a estas señoritas. En esas circunstancias fue que Moisés conoció a Séfora y a sus demás hermanas también. Ahora, ¿cómo llegaron a unirse en matrimonio el uno para el otro? ¿Cómo fue esto? Dice en el versículo 18 al 21. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Cuando ellas regresan a la casa, el padre se sorprende de que vienen muy temprano y les hace la pregunta: ¿por qué han vuelto tan temprano ahora? Y ellas les dicen lo que ha sucedido. Un varón egipcio nos defendió de los pastores, sacó agua y dio de beber a las ovejas, y por eso ahora venimos temprano. Y aquel hombre, teniendo sus 7 hijas, dice: ¿y dónde está ese varón? ¿Por qué lo han dejado allá? Llámenlo, que venga a comer con nosotros. Mire qué estrategia, ¿verdad? Dicen que el amor entra por la comida. Así hay un título de un libro. El amor entra por el estómago, dice. Y aquel sacerdote dice: bueno, tráiganlo. Y lo van a traer. Come con ellos. Y Moisés conviene en convivir ahí, en trabajar para este sacerdote. Entonces el sacerdote entrega a Séfora para que sea la esposa de Moisés. Habían 7, pero de las 7 escogió Séfora.
Y ella llegó a ser la esposa de Moisés. Se unieron el uno para con el otro, de tal manera que hubo el fruto de su amor, y fue un niño. Y Moisés le llamó Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Gersón significa un extranjero allí. Eso significa un extranjero allí. Y dijo él: porque extranjero soy en tierra ajena. Eso es lo que dice el pasaje. No hay nada nuevo, pero de esta historia hay algunas lecciones que nosotros podemos aprender en cuanto al camino al matrimonio. Y es muy interesante saber cuáles son estas lecciones que podemos aprender de este pasaje del camino al matrimonio. La primera lección, hermanos, que podemos aprender es que Dios prepara las circunstancias que van a unir su relación matrimonial. Dios prepara las circunstancias. En la historia de Moisés vemos cada circunstancia y ninguna de ellas por casualidad. Todo está bajo el control de Dios. Moisés huyendo de Faraón, llegando a Madián, pudo llegar a otro lugar, pero llega a Madián. Descansa junto al pozo. En ese momento, no después, no antes, pero en ese momento tienen que venir estas 7 hijas a sacar agua. Pero también en ese momento tienen que venir los pastores y sacar a esta jovencita de ahí. Todas estas circunstancias, hermanos, no son por casualidad. En realidad, Dios está tratando con Moisés. De hecho, van a pasar 40 años. En un entrenamiento personal, Dios tiene que cambiar el carácter y modelar el carácter de Moisés. Y por eso lo va a pasar allí en ese lugar 40 años. Allí lo va a tener el Señor. Todas estas circunstancias siendo controladas por Dios. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Vea lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 29, por favor. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 29. Dice la palabra del Señor así: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Qué lindo esto. Ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. La versión de la Biblia de estudio traduce este versículo de esta manera: ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Así traduce esta versión, este versículo. Un pajarito no cae a tierra sin que Dios no lo permita. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Pues aún dice el versículo 30: vuestros cabellos están todos contados. Dios tiene el control aún de las cosas más pequeñas e insignificantes de su vida, como es la pérdida de un cabello. Dios sabe cuántos tenemos. Algo tan insignificante. Dios tiene todo bajo control. Dios trabaja a través de las circunstancias más pequeñas. Hemos aprendido del libro de Esther, ¿verdad? Un libro muy interesante donde Dios no aparece. La palabra Jehová, la palabra Señor, la palabra Dios no aparece en ese libro. Por eso muchos en el pasado dijeron que ese libro no tenía que pertenecer al canon de la Biblia. Porque ¿cómo es posible que hay un libro en la Biblia donde no menciona a Dios? Pero aunque el nombre de Dios no se menciona, Dios está desde el principio hasta el fin, hermano, en ese libro.
Dios controlando las circunstancias y todo llevando a cabo en su momento preciso para poder llegar a salvaguardar a su pueblo, el pueblo de Israel. Recuerde que el Señor está trabajando en las circunstancias de su vida y en su momento oportuno presentará a la persona con la cual va a compartir con su vida. Mientras ese momento no llega, manténgase haciendo la voluntad del Señor. Manténgase haciendo la voluntad del Señor. Algunas personas se afligen, se preocupan. Ya tengo tantos años y no me sale nada. Los hombres dicen, y no me sale ni la ciguanaba, dicen. No se preocupe. Manténgase haciendo la voluntad del Señor. Ya vendrá su Moisés. Ya vendrá su príncipe. Dios está preparando todas las circunstancias de su vida, porque Él tiene control de las cosas más pequeñas e insignificantes de su vida. Pero una segunda lección que podemos aprender es esta: prepárate con anticipación para la relación matrimonial. Prepárate con anticipación para la relación matrimonial. El éxito del matrimonio está en gran parte en la buena relación personal. Allí está el éxito del matrimonio, en una gran parte, en saberse llevar bien. Ahí está el éxito. Séfora se llevaba bien, tenía buenas relaciones personales. En primer lugar, con su padre. Se llevaba bien con su padre. Tan buena era la relación que tenía, que prefirió su padre casarla con Moisés. Eran 7. Pero dice la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 2, en el versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella tenía una buena relación con su padre. ¿Qué tan buena relación es su relación con sus padres, hermanitas y hermanitos? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Es usted desobediente? ¿Rebelde? ¿Malcriado o malcriada? ¿Le contesta mal a su mamá, a su papá? Ay, ya molesta, hombre. Si ya te oí. ¿Cómo está su relación con ellos? Si usted no tiene una buena relación con sus padres, no tendrá una buena relación con su pareja. Si no respetas a tus padres, mucho menos vas a respetar a tu cónyuge. Si nuestra madre que nos dio a luz, nuestro padre que llevamos su sangre, lo irrespetamos, ¿qué de alguien que se unió con nosotros? Por eso es importante prepararse con anticipación, desarrollando una buena relación con nuestros padres. Pero Séfora tenía también una buena relación con sus hermanas. Se llevaba bien con ellas. Venían juntas al pozo, sacaban el agua, llenaban la pila, daban a beber las ovejas. Qué lindo trabajo en equipo. 7 de ellas. Entre ellas Séfora, colaborando con sus hermanas, porque se llevaba bien. Ahora, hermanita y hermanito, ¿cómo está su relación con sus hermanos
o sus hermanas en su casa? ¿Cómo se lleva con ellos? ¿Pasan peleando, mi hermano? ¿Es paciente usted con los demás hermanitos y hermanitas ahí en su casa? ¿O no? Aprender a tener buenas relaciones en su casa le va a desarrollar el carácter que necesita para la relación conyugal. Si ahora mismo su relación con sus hermanos y hermanas no está bien, comience a aplicar los principios bíblicos para llevarse bien con ellos. ¿Y cuáles son esos principios bíblicos? El perdón, la comprensión, la paciencia, el amor, el sacrificio. Todo esto es una preparación para una buena relación en el matrimonio. Pero también el éxito del matrimonio está en una buena parte en ser una mujer virtuosa. Cuando veo a Séfora, una mujer laboriosa, llegando al pozo, sacando agua, dando de beber a los camellos, quizá preparando la comida, atendiendo los oficios en su casa, una mujer hacendosa, pienso en una mujer virtuosa. ¿Y por qué una mujer virtuosa? En Proverbios capítulo 31 dice la palabra del Señor, en el versículo 12. Proverbios, en el capítulo 31, del versículo 10 se hace la pregunta y dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ahora vea el versículo 12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Qué tremendo. Así es la mujer virtuosa, hacendosa. Y eso es lo que dijo Pablo a Tito, que las hermanas de la iglesia deben enseñar a las jóvenes. En Tito capítulo 2, en el versículo 4, estuvimos estudiando esta carta los domingos el año anterior y fue de tremenda bendición. En Tito capítulo 2, dice en el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuidadosas de su casa. Las jóvenes y los jóvenes en este tiempo no le dan importancia a esta área. No le dan importancia al oficio, al trabajo en casa, al orden. Le cuesta mucho. Pero si le cuesta mucho, hermanita y hermanito, estudie entonces, esfuércese, sea un profesional,
para que usted pueda pagar a una persona que le pueda ayudar con estas responsabilidades. Pero mientras tanto, usted no es un profesional, entonces colabore en casa. Ordene su cuarto, lave su ropita. Joven, colabore con las cosas pesadas en la casa. ¿Cuándo fue la última vez que se barrió debajo de la refrigeradora, mi hermano? Mire, ahí puede estar la chancleta que anda buscando hace 6 meses. ¿Cuándo fue la última vez que se movió la cocina para barrer debajo de la cocina? Ahí están pedazos de longaniza, porción de Pizza Hut, toda dura, pero allá va. Varoncito, muévalo para que barra. Es muy importante eso. Y si apartamos los muebles que vamos a encontrar ahí debajo, mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que se barrió debajo de los muebles? Ya no digamos debajo de la camita. ¿Cómo está su cuarto, hermanita, hermanito? Es muy importante esto. Hay que convertir su casa en un lugar acogedor. Si es muy grande la casa, más oficio va a necesitar. Si es más pequeña, más rápido se ve el desorden. Entonces hay que ordenar bien. Todo esto tiene que ver con una mujer virtuosa. Prepárese. Estas son las cosas que le van preparando al matrimonio el día de mañana, cuando el Señor le permita unirse en santo estado de matrimonio. Y una última lección que podemos aprender es que hay que tomar muy en cuenta la opinión de sus padres a la hora de decidir su relación matrimonial. Hay que tomar muy en cuenta la opinión de sus padres a la hora de decidir su relación matrimonial. En el versículo 21 de Éxodo 2 dice que dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Jetro estuvo de acuerdo en que Séfora fuera la esposa de Moisés. La opinión de los padres es muy importante para el éxito del matrimonio. El problema hoy en día por el cual parece que el matrimonio no funciona es porque los hijos están tomando sus propias decisiones y no están escuchando el consejo de sus padres. Pero es sumamente importante la opinión de los padres. Es muy importante lo que los padres tienen que decir referente a esa persona que va a compartir con usted en el marco del matrimonio. Ahora, nosotros los padres tenemos que limitarnos a opinar, pero no a presionar la decisión de nuestros hijos, pues al final son ellos los que van a tomar sus propias decisiones. La unión de Séfora y Moisés dio como fruto un hijo a Moisés. Y dice la palabra del Señor en el versículo 22 de Éxodo capítulo 2. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Este hijo de Moisés les recordó de su vida en Madián. Yo soy forastero en esta tierra. ¿Qué parte de su vida le recuerdan sus hijos, hermanos, hermanas? ¿Ese hijo o esa hija, fruto de qué es? ¿De una decisión arrebatada? ¿De una desobediencia y rebeldía? ¿De no escuchar el consejo de su papá o de su mamá? ¿Qué recuerdos les traen sus hijos a usted? Ahora, los hijos no tienen ninguna culpa. Hay que amarlos. Hay que hacer todo lo posible para sacarlos adelante.
Pues la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Ahora, estas lecciones, hermanos, son más bien dirigidas a aquellos que aún no están dentro del matrimonio. Pero ¿qué de aquel que está ya dentro del matrimonio y que no toma en cuenta estas lecciones? Y quizá está conviviendo hasta con una persona inconversa. ¿Qué de esos matrimonios? En 1 de Corintios, en el capítulo 7, dice la palabra del Señor de esta manera. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, dice la palabra de Dios en el versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Es decir, él está haciendo una aclaración. Mire, esta es mi opinión personal. Esto es lo que yo puedo decir en cuanto al problema que están pasando los corintios. Pero eso no quita la autoridad apostólica, porque en el versículo 40 de ese mismo capítulo dice así: pero a mi juicio, dice, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es decir, aunque es algo muy personal, pero él está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra entonces en el versículo 12: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Se da la relación esta, ¿verdad? El creyente, pero su cónyuge es inconverso. Entonces dice el apóstol Pablo, no la abandone, no se separe. Si él o ella consiente en vivir con usted como creyente, es decir, no le afecta el que usted sea creyente, hijo de Dios, que usted sirva al Señor, que usted se congregue, que usted camine su evangelio, practique su evangelio. Si él o ella no interfiere en eso y está de acuerdo, entonces no la abandone. Es decir, que el creyente no debe tomar como un argumento que me voy a separar, me voy a divorciar porque él o ella es inconverso. Dice el apóstol Pablo, no la abandone. Él está consciente de que usted es creyente, o ella está consciente de que usted es creyente, ella está de acuerdo en eso, no hay ningún problema, aunque ella no está en el camino del Señor. Entonces no la abandone. Y dice la palabra aquí entonces en el versículo 14: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, este versículo es un tanto difícil de interpretar correctamente, pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el incrédulo es santificado en la mujer, o la mujer incrédula es santificado en el creyente, en el esposo creyente. No está diciendo de que porque él o ella es creyente, también su cónyuge son salvos o sus hijos son salvos. No está diciendo eso. Para ser salvo, la salvación es personal. Cada uno tiene que tomar la decisión de recibir a Jesús en su corazón. Si una persona no lo hace, esa persona no es salva. Entonces, cuando dice que es santificado, es porque ese cónyuge inconverso está recibiendo las bendiciones que Dios manda a ese hogar en razón de ese creyente que está allí en esa casa. Por lo tanto, tienen también entonces la bendición de Dios. Alcanzan esa bendición inmerecida, por decirlo así, porque están santificados en el creyente. Reciben esa bendición de parte de Dios porque Dios manda a través del creyente su bendición en esa casa. Pero luego dice la palabra en el versículo 15:
Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Ahora, aquí en el versículo 15, lo que está diciendo es lo siguiente: si el inconverso decide separarse y no tolera el que usted sea creyente, si este es el caso, entonces que se separe. A paz nos llamó Dios. No está ese creyente sujeto a semejante esclavitud. Y el argumento que presenta es: a paz nos llamó Dios. Pero no se está separando el creyente, sino el incrédulo está diciendo: entonces yo me aparto, y se va. Entonces dice que se separe. Pero el versículo 16 es un tanto más difícil de interpretar. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Caben, dicen los estudiosos de la palabra, los teólogos, dos interpretaciones a ese pasaje. La primera interpretación que cabe en ese versículo 16 es: ¿qué sabes tú si? Esto se puede traducir: quizás seas tú un instrumento de Dios para la salvación de tu cónyuge. Esa es una de las interpretaciones que hablan los teólogos. ¿Quién sabe si tú harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes si tú, oh marido, harás salvo a tu mujer? Quizás sea que tú seas un instrumento de Dios para la salvación de tu esposo o de tu esposa. Pero también la otra interpretación es la siguiente: no te aflijas porque se haya marchado, pues tú no sabes si habías podido servirle de bendición para su salvación. Y muchos estudiosos se inclinan a esta segunda interpretación. No te aflijas que se haya marchado, pues tú no sabes si habías podido servirle tú de bendición a él o a ella para su salvación. Pero lo importante entonces, hermanos, es lo que dice entonces en el versículo 20: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Esto es lo que el Señor aconseja en tales casos. Qué bendición es el matrimonio. Y qué lindo cuando nosotros venimos como pareja también, ¿verdad? Y como familia podemos adorar al Señor. Es muy importante esa adoración en familia y no descuidar su matrimonio. Pero la aplicación espiritual es que usted y yo estamos casados con el Señor Jesucristo y no debemos descuidar esa relación con el Señor. El mensaje de Dios, además de este es el postre, decíamos. El mensaje de Dios esta noche vino a través del siervo, del hermano Nili. Ahí Dios dio el mensaje. Este es el postre nada más. Pero ahí está el mensaje. Me alejé de mi relación con el Señor. ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está esa relación íntima con Él? Ese enamoramiento con el Señor. Hay que fortalecerlo. Que cada día podamos enamorarnos del Señor. Conformarnos a la imagen de Jesucristo nuestro Señor.
Y en la medida que nosotros, hermanos, estamos enamorándonos del Señor, nos vamos también a enamorar de su obra. Vamos a amar la iglesia. Vamos a amar a los hermanos. Yo me pongo a pensar de un hermano que decía: aquí las personas tienen que hacer lo que nosotros decimos. Tienen que hacer como nosotros decimos, no como ellos dicen. Si le decimos que se siente aquí, tiene que sentarse. Y yo me pongo a pensar, ¿qué lección le estará enseñando el Señor en el lugar donde hoy se encuentra? Me pongo a pensar, ¿qué lección le está enseñando el Señor? Yo quisiera preguntarle, hermanito, ¿cómo se siente usted cuando usted está el día domingo en su iglesia o el día miércoles? Ha salido a invitar a la gente del pueblo y viene una persona a la iglesia, a su iglesia. ¿Cómo se siente usted? Me gustaría preguntarle. ¿Se siente alegre? ¿Cómo va a tratar a esa persona? ¿La va a tratar así como dice? Solo el que no ha pasado por esos tiempos, esos años, puede ver un bonito lugar, piso de cerámica, sillas bonitas, un buen púlpito. Pero esto es secundario. Lo más importante son las personas. Son ustedes. Yo he tenido que pasar en años anteriores predicando a las sillas. Y por eso amo a las personas. Cuando viene aquí, es una bendición grande. Una bendición grande. Ministrarles, amar al Señor, amar a los hermanos. Hemos visto 3 lecciones encaminadas al matrimonio. Dios prepara las circunstancias que lo van a unir en su relación matrimonial. Segundo, prepárate con anticipación para la relación matrimonial. Y tercero, toma muy en cuenta la opinión de tus padres al decidir tu relación matrimonial. Pero ¿cómo está su relación con nuestro Señor? No hay que descuidarla. Si está mero tibia, si está un poquito alejadita, ¿qué espera para arreglar esta cosa? ¿Qué esperamos? ¿Un susto? ¿Ir a Mariona? ¿Ir a cárcel de mujeres? ¿Ir a un hospital? ¿Qué espera? Lo mejor es venir y ponernos a cuentas con el Señor. Dios es el que nos ciñe de poder. Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre.
Gracias por esta porción de tu palabra.